11:30 de la mañana en toda la Argentina. En este caso avanzamos con el programa. Le damos la bienvenida a la doctora Selmira Rey del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades, porque en este caso se presentó también un libro en el que se van a estar llevando adelante, una suerte de relevamientos acerca de cuál es la situación en el Iberá, ¿no? Todo el trabajo que se viene haciendo, cuál es la dinámica laboral, cuál es la situación de la dinámica poblacional también. En este sentido, la idea es, conocer un poquito más de lo que se va a tratar, más allá de la cuestión turística, ¿no? Y qué impacto tiene también, o qué impacto puede tener el desarrollo de estas actividades, qué implicancia tiene también cambiar de alguna manera la manera de pensar a ese territorio, que nosotros lo hemos abordado muchísimas veces, hemos tratado de alguna forma de ir recreando también su cambio, ¿no? En cuanto a paradigmas a la hora de ir viéndolo de una manera distinta, esto de empezar a ser como un lugar de conservación, un lugar donde antes hubo caza, después los cazadores se hicieron los principales guardaparques, empezó un trabajo de conservación muy importante, pero en este caso, decía, se está presentando este libro que lo que busca es de alguna manera graficar, ¿no? Cuál es la dinámica poblacional y laboral de Iberá en este sentido, y además hay un capítulo que habla justamente de todo esto que tiene que ver con el territorio, las configuraciones y las problemáticas del nordeste argentino. Doctora Rey, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde el Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por el contacto, doctora. Y cuéntenos un poquito en líneas generales de qué trata este libro que están presentando y que muestra un poquito justamente cuál es la dinámica que se da en el Iberá, por fuera quizás de lo que tiene que ver netamente con lo turístico. Bueno, en primer lugar, se trata de un libro cuya compilación estuvo a cargo del doctor Cuadra y la magíster Amalia Luca, que convocó a 21 colegas para que en forma conjunta pudiéramos abordar cuestiones inherentes al NEA, al nordeste argentino. Somos geógrafas y geógrafos del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNI, abocados a desentramar estas realidades en las cuales estamos muchas veces sumergidos y no tomamos en consideración cuestiones inherentes a las problemáticas o a cuestiones centrales como la que usted acaba de mencionar. Para decir que es un intento para diagnosticar distintos sitios dentro del NEA, y que en el caso particular, en un estudio realizado ya hace 10 años atrás, da cuenta de estas condiciones poblacionales justamente de quienes viven en la reserva de los esteros del Iberá. Imagino, doctora, en ese sentido que si por ahí de alguna manera se toma en cuenta este trabajo que se realizó 10 años antes, de alguna forma también la idea es actualizarlo y ampliar en cuanto a los objetivos, a la potencialidad, como para que esto se siga viendo también, y entender que la situación de la reserva en general de acá a 10 años atrás o a 10 años adelante es completamente distinta. En verdad, y esta tardanza, si se quiere, deviene de haber culminado en su momento los estudios y haber puesto en consideración de la universidad y todo el proceso para la edición del libro. Nos tocó la pandemia. Y el regreso a la pandemia llevó su tiempo, y recién ahora la universidad estuvo en condiciones de poder publicarlo, lo cual no quita la validez de la información, en virtud de que se hizo un trabajo exhaustivo en base a encuestas, recorridos, observaciones, registros fotográficos, fílmicos, etcétera. Es decir, con una base de registro fehaciente y válido, como para dar cuenta de esas condiciones en aquella época, y que proyectaban para la actualidad, y que sin duda se instituyen como los basamentos en los cuales se proyecta el perfil poblacional. Además, teniendo en cuenta el último censo, no ha cambiado sustancialmente la composición de la población del Iberá, donde prácticamente tenemos una población envejecida, con predominancia de ancianos, ancianas,
en proporción con la población de los niños y niñas. Ujú. Vale decir que cuando se establece esa comparación en términos proporcionales, hay una proporción importante de población anciana que amerita una atención particular, dado que en muchos de los casos hemos encontrado en estados realmente de una vulnerabilidad socioambiental deplorable, al igual que los niños y niñas. Ujú. En este sentido, remarcamos dentro de esa pirámide poblacional a la población en condiciones de poder ofrecer su fuerza de trabajo, es decir, la población joven y joven adulta, y los adultos propiamente dichos, que están en condiciones de poder trabajar, que de hecho cuentan con dispositivos culturales fehacientes como para poder dar cuenta de sus habilidades y su conocimiento en términos, por ejemplo, del ecoturismo. Es Ujú. una población que sabe de su cultura, conoce del manejo de las condiciones de la ruralidad, vale decir que han nacido en ámbitos rurales y que saben muy bien cómo tratar a los animales, a su entorno. Eh, la mayor parte digamos, de las viviendas se ha encontrado un estado de limpieza, de pulcritud, de cuidado eh, y de respeto por la naturaleza. Ujú. Quiere decir que es una población que incentivándola y proporcionándole las herramientas necesarias está en condiciones de poder trabajar, por ejemplo, en todo lo que sea el Ujú. turismo cultural, este turismo que atrae a la población para justamente eh, embeberse o adquirir conocimientos sobre los lugares, por ejemplo, de la música. Habida cuenta de que, por ejemplo, Corrientes tiene como patrimonio de la humanidad al chamamé y todos sus ritos religiosos, Ujú. sus manifestaciones culturales, que esta población las conoce y podría desempeñar fehacientemente esta labor, por ejemplo. En este último caso, doctora, que usted menciona de esta población que está en condiciones de prestar su fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, son personas que optaron por quedarse en su zona, de alguna manera, en donde vivieron siempre, con conocimientos por ahí más propios de su día a día, de su vida, y no son personas que fueron a estudiar y volvieron, por poner un ejemplo. Bueno, lo que nosotros pudimos detectar en aquel momento es que dentro de la población joven hay una importante emigración. Sí. Dejan sus lugares de nacimientos para irse a ciudades de mayor tamaño poblacional. Ujú. Ya no las grandes ciudades, sino del entorno de Liberá. Vale decir, por ejemplo, Mercedes, Montecasero, Ujú. Ituzaingó son puntos atractores para esta población y preferentemente son las mujeres las que dejan sus lugares de origen, en virtud de que los varones, justamente como usted decía, han adquirido estas habilidades propio del quehacer diario, del manejo, por ejemplo, de la ganadería Sí. o vinculadas a las actividades de sustento. Hay también un gran conocimiento respecto de cultivos vinculados a la horticultura, Ujú. que no es una cuestión menor, y a ellos asocia también eh, esto de la manifestación y la expresión en el manejo, por ejemplo, de los caballos. Entonces, esa destreza es muy requerida por el turismo, asequible porque ellos saben cómo hacerlo y reúne una atracción que no es tenida en cuenta en nuestros entornos. Hay eventos a nivel mundial donde realmente, incluso de competencia olímpica, donde muestran la destreza con los animales. Y estas Ujú. personas lo hacen cotidianamente y perfectamente se podrían encuadrar en un atractivo turístico. Ujú. Estoy como Sí, acotando sí, sí. de cuáles podrían ser estas potencialidades que son desvalorizadas en ese entorno. Me parece interesante los dos escenarios que plantea, digo, por un lado, esta suerte de estado de vulnerabilidad en la que se encuentra la población por ahí un poquito más anciana que habita la zona de la reserva de Liberá, y por otro, la potencialidad que tienen las personas quizás un poco más jóvenes, entendiendo el contexto
laboral que hoy ha tomado la reserva en estos últimos años. Me parece que ahí hay un escenario que está un poco descompensado en torno a, sobre todo, lo que plantean, ¿no? Esta dinámica que ha adquirido la reserva en estos últimos años también. Tengo conocimiento de que han habilitado cursos de formación y capacitación vinculados al turismo, a guías, así como usted mencionó, que inicialmente fueron aquellos cazadores furtivos, Sí. ahora se transformaron en los cuidadores de Liberá. Hay también organizaciones que están cuidando a Liberá y que podrían enlazarse perfectamente en este entramado de un servicio turístico ecológico, pero en base a un patrimonio cultural único, rico y muy atractivo. Entre otras cuestiones, por ejemplo, el manejo que tienen del cuero, Sí. para hacer distintos tipos de objetos, entre ellos el trenzado, para, por ejemplo, todo lo que sea cinturones, carteras, es decir, es infinita la posibilidad de ofertas que puede ofrecer esta población, dado ese conocimiento de base que tiene que ver con la propia cultura. Y justamente son los ancianos, las ancianas, las que están transmitiendo esa cultura. Es más, hasta el hilado justamente de lana de oveja, hay un grupo de mujeres que conocimos en aquella oportunidad, cerca de lo que es el borde, cerca de Pellegrini, más digamos, hacia el sur, hacia Mercedes, que conocen perfectamente cómo manejar la lana para convertirla justamente en un tejido. Y eso conlleva también el teñido con productos naturales, y que todo ese conocimiento, toda esa cultura está en las manos de personas que no lo pueden difundir. Queda para el sustento diario, cuando eso sabemos que cobra un valor cuando se da a conocer, porque hoy está instalado justamente el interés por cómo se produce, cómo se entrama el ambiente con las habilidades de la población y cómo muestran ese quehacer. Incluso pienso, y por lo que usted menciona también, las mujeres pasan a tener un rol fundamental en esta tarea de difusión de por ahí este tipo de actividades. Lo vinculo incluso con la gastronomía, que ha ganado un lugar importante en estos últimos años de la mano de Cocineros de Liberá, que un poco busca justamente materializar todos esos saberes ancestrales que siempre estuvieron dando vuelta por el Liberá, por la región guaraní, y que ahora recién están tomando un valor que parecieran que siempre tuvieron pero no se lo daban. Totalmente, cada pueblo, cada lugar, nosotros fuimos a lugares que se llamaban el rincón de tal lugar, el rincón, todos los lugares tienen una oferta distintiva de la producción, desde dulces hasta tejidos e inclusive relacionado con algo que por ahí pasa un poco desapercibido, que tiene que ver digo percibido por los ritos religiosos, que encarna la veneración a los santos. La mayoría son católicos, donde la fe se trasluce en esta práctica respetuosa, venerando a distintos tipos de santos y santas. Ese ritual no solamente tiene que ver con una festividad religiosa, sino tiene que ver con un compromiso con la comunidad, porque se sirve, se festeja, se venera, pero en una idea comunitaria, que es el compartir. Y esas cuestiones son subestimadas o no identificadas, y tienen, a la hora del turista, de alguien que ha viajado por el mundo, un valor trascendental, en el sentido de que implica una espiritualidad en relación con el ambiente, en un sincretismo peculiar,
que realmente sería más que interesante conocerlo y difundirlo. Ujú. Selmira, hoy habías mencionado esto de que más o menos dentro de los resultados las mujeres son las que terminan yéndose más que los varones, pero también hablaste de que hay ancianos, hay ancianas, generalmente veo que hay una cuestión medio de actividades relacionadas al rol del género. ¿Por qué si hay actividades disponibles que den un rédito económico para las mujeres son las que se terminan yendo a buscar otras cosas? ¿Pudieron hacer una correlación ahí que no sea solamente el género? Bueno, preferentemente las mujeres al no encontrar cabida laboral y ver limitadas sus posibilidades, son las que emigran. Pero hay una relación de migración en red. No es que van a probar suerte, hay ya alguien en ese lugar que está estableciendo un vínculo para poder desarrollarse. Y quizás la mujer, al tener mayor inquietud por resolver las cuestiones de la vida, busca mejores condiciones del buen vivir. Eh, digamos que sus, sus prácticas están limitadas dada la actividad laboral, concretamente agropecuaria y pecuaria más que agraria, ¿no? Entonces son las que migran preferentemente. Y las que no se quedan cumpliendo tareas realmente ínfimas y relacionadas con el rol doméstico o al servicio de determinadas actividades vinculadas a ser referentes o la esposa de los puesteros, o la posibilidad de ir y estudiar y volver ya con una formación, por ejemplo, de ser maestra o enfermera. ¿Sí? Hay indicios de regresión, es decir, hay gente que vuelve, pero normalmente no. Y en relación con esto de las ancianas respecto de los ancianos, se da una mayor longevidad en las mujeres, como es la tendencia a nivel mundial. Viven más las mujeres que los hombres, aunque nacen más hombres que mujeres, mueren más hombres que mujeres. Esa es la tendencia mundial, ¿no? Y el verano escapa de esa condición. Pero lo que nos llamó la atención es la falta de consideración de ese potencial que está contenido, que cualquier persona en el Liberá conoce su lugar, sabe cómo llegar y hacia dónde y las características que tiene, pero a la vez no tiene conocimiento de lo que implica Liberá. La mayor parte de la población no sabe de la importancia de Liberá como ecosistema y como atracción turística a nivel internacional. Esto también nosotros relacionábamos con esta perspectiva o la falta de comunicación o a veces subsumidos en esa realidad tan inmensa que no les o no han recibido, porque tenemos que reconocer, una formación que les esté mostrando, enseñando respecto del lugar donde vive, que creo que tenemos una deuda en ese sentido en todo el sistema educativo, no solamente en Iberá, que no mostramos lo que tenemos. Creemos que tenemos que apuntar una enseñanza relativo a los lugares que tenemos en la región, que son prístimos, son únicos. Es una reserva, es un tesoro que no sabemos valorar. Al respecto, uno de los hilos conductores de este estudio tiene que ver con la movilidad cotidiana de la población. Sí. Y hemos detectado justamente que a pesar de las cercanías, tienen muchas dificultades para resolver sus actividades diarias. ¿Por infraestructura? Vale decir que, ¿perdón? ¿Por cuestiones de infraestructura? Por cuestiones de infraestructura y de estado de los caminos. Los caminos asfaltados corresponden a la periferia de Liberá, y están relacionados con las rutas nacionales y algunas rutas provinciales. Y al interior de Liberá
los caminos son de tierra. Y sabemos que bajo un clima subtropical, sin estación seca como tenemos en esta parte del país, tenemos periodos de lluvia durante todo el año, pero particularmente acentuados en primavera y verano. Y esto dificulta a veces para resolver una cuestión menor a una distancia que no supera, a veces los 10 kilómetros no lo pueden hacer porque no pueden salir directamente de sus residencias. Claro. Y esto también es un llamado de atención porque promoviendo el turismo es posible también sostener una inversión en términos de infraestructura para que esta población pueda tener condiciones mínimas de conectividad para poder acceder a los servicios fundamentales, por ejemplo, de salud. Y otro elemento podría ser, porque hay escuelas primarias, pero no escuelas secundarias, y si las hay son escasas. No se puede generalizar, hay que ver por sector, sí. Pero en términos generales está el servicio educativo primario en todo el área. Y esto podría también reivindicar la posibilidad de ir y volver a sus hogares para, por ejemplo, cumplir con actividades de asistir al colegio secundario o también a otra actividad de nivel superior, terciario universitario, y sin dejar sus hogares. Eso también a veces es un obstáculo para muchos hogares porque no disponen del dinero suficiente como para poder sostener otra residencia en otro lugar. Así que en términos de conectividad, a veces los lugares que son cercanos resultan lejanos en términos de posibilidades concretas de poder llegar. Doctora, las dos últimas consultas que le hago tienen que ver con, bueno, todo esto que venimos mencionando, un poco el proceso natural de estas investigaciones, que imagino tiene un punto de partida y algo que no se termina de estudiar, porque generalmente con la investigación es así, se van abriendo nuevos caminos dentro de ese objeto de estudio. Lo primero es, ¿qué le gustaría a usted y a todo el equipo que pase con este libro? Y lo segundo es, bueno, ¿qué le gustaría que se retome de acá en adelante también como para continuar esta línea de trabajo? Bueno, si bien en este libro se imbrincan dos proyectos, porque en un primer proyecto la Universidad Nacional del Nordeste, a través del programa Iberá más 10, en el año 2012 larga una propuesta de trabajo interdisciplinario donde todas las facultades participamos, y este capítulo es el resultado de uno de los aportes que pudimos hacer. Quisiéramos justamente difundir que la universidad pública permite realizar este tipo de investigaciones. Es de un costo muy alto. Imagínense usted recorrer el Iberá en prácticamente 2 años, 3 años. Es un recurso económico que sin la universidad no se podría llegar a hacer, al menos para nosotros que trabajamos en ese ámbito. Sumado a ello la formación de los equipos de investigación que refieren en cursos de capacitación, equipamiento. Todo eso brindó la Universidad Nacional del Nordeste en aquel momento. Sumado a eso, bueno, el doctor Cuadra invita para publicar en términos de colaboración ya más adelante. Que la gente lea, que la gente pueda acercarse a la posibilidad de conocer lo que hacemos, y que con mucho gusto iríamos a comentarles, porque es nuestra tarea la difusión y la comunicación de los resultados. Hoy estamos un tanto complicados con un problema de financiamiento que esperemos que se resuelva, que nos impide volver a hacer. Si nosotros tuviésemos que hacer algo así, sería imposible en la actualidad. No tenemos financiamiento, se han cortado todo lo que sea becas y financiación para las investigaciones. Estamos trabajando con lo mínimo necesario porque todo se ha congelado al 2023. Entonces, en ese sentido, quisiera que nuestros representantes reflexionen sobre la necesidad de financiar a las universidades públicas, porque dependemos justamente de todo ello para poder
seguir produciendo conocimiento, como en este caso. Y también me gustaría concretamente llevar los resultados a cada una de las comunidades que colaboraron con nosotros mediante las encuestas, las entrevistas, los referentes territoriales que nos han acompañado a cada uno de los lugares. Hay muchísima solidaridad en cada una de las personas que han contribuido. Nosotros lo único que hicimos fue traducir ese sentir de la comunidad de los esteros de Liberá. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable y bueno, éxitos con todo lo que tenga que ver con el libro también, con la difusión, con la posibilidad, como usted decía, de bueno, poder llevar los resultados y mostrar un poco de todo este trabajo que ha llevado 2-3 años de recorrida por la reserva, así que muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Gracias, hasta luego. La doctora Selmira Rey del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades nos contaba un poquito acerca de bueno, este libro que se ha presentado en estos últimos días y que tiene que ver justamente con dar cuenta un poco de cuál es la dinámica laboral y poblacional que tiene la Reserva de Liberá hoy, que ha sido, o que por lo menos está en boca de todos, ¿no? Entendiendo el trabajo que se ha hecho para darle difusión en materia turística, pero hay otras cuestiones que por ahí también está bueno conocer, ¿no? Como por ejemplo que hay mucha gente anciana y que los ancianos de alguna manera por una cuestión lógica también de la vida se van a terminar yendo, entonces esas cuestiones que hacen a la característica poblacional de Liberá es un recurso finito y que de alguna forma queda ahí con un desafío de entender qué pasa después y qué se hace, ¿no? Sobre todo con las cuestiones de saberes culturales, ancestrales, que si bien se están propagando y difundiendo, queda todavía por ajustar. La cuestión de la infraestructura, que es un gran debate que se ha dado también durante estos últimos años, si nos asfaltan los caminos, qué hacemos con esos recursos, entendiendo que más allá de animales y de lo que impacta y tiene que ver con la reserva propiamente dicha, también hay personas que realizan su vida día a día y que necesitan de una atención médica, de servicios, de trasladarse de un lugar al otro, lo que decía la doctora, ¿no? En la cercanía estamos cada vez más lejos en este caso y me parece que son algunos de los interrogantes que se desprenden de esta investigación prácticamente interdisciplinar que contó con más de 21 especialistas trabajando en la cuestión ahí, recorriendo la reserva durante 2 o 3 años, un trabajo que llevó su tiempo plasmarlo y que le agarró en el medio de la pandemia y que, insisto, el primer objetivo es describir cuál es la situación de la reserva en materia de su dinámica laboral y poblacional, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver también con el día a día y con una etapa que nosotros por ahí no conocemos y que está bueno que se replique. Así que eso charlábamos con la doctora Selmira Rey también en contacto con nosotros. Me encanta el momento. Perdón, pero viste que comentó esta tendencia mundial, ¿no? De que nacen más varones, pero mueren más varones. Sí, pensé los memes de... Pensé los memes. ¿Por qué las mujeres viven más o por eso los hombres viven menos? Y hay un loco haciendo peleando con un oso. Moto. Sí. Y lo iba a decir, pero bueno, dije no. Claro, pero que sacarle un momento. Creo que apareció en la mente de todos automáticamente. Sí. Cuando ella dijo eso, dije, ¿por qué los hombres viven menos? Y me imaginé una situación re random. Yo andando en skate. Tirándose los cohetes así, claro. Jugándose Harry Potter, ¿viste? Bueno, un tipo andando en skate, no sé, con un mono tití en la cabeza. Esas cosas que, Dios mío. Pero bueno, sí, claramente tiene una lógica también. Sí, hay lógica detrás de esa afirmación y de esa estadística. Pero bueno, 11:57 en este caso, hacemos una pausita mientras vemos que claro, todavía no nos va a llegar. El que pelea con el canguro. Yo estoy,